Perfecto, pues ya estamos aquí nuevamente, amigos de la Cámara Nacional de Comercio, socios de esta gran cámara que este año cumplió 150 años, estimado Iñaki. 150 años de servir a México y su frase es: por el privilegio de servir. Qué maravilla. Qué padre, ¿no? Sí. Qué padre. Y la verdad es que ha sido un privilegio estar ahí, ¿eh? Claro, totalmente. Así es que, como siempre, le mandamos un muy buen saludo a toda la estructura de los grupos especializados comandados por nuestro ¿quién? Presidente. Por nuestro José presidente, de Jesús Cárdenas. José de Jesús. Gracias, y estamos nuevamente en esta chimenea con un muy querido y sentido. Estamos de manteles largos, Estamos amigo. de manteles largos con Iñaki Manero. ¿Cómo estás, estimado amigo? No, hombre, muchísimas gracias con esa presentación. Pues Ya se dijo todo. Ya se dijo todo, ya vámonos. No, gracias por invitarme aquí a la chimenea. Muy agradable y muy honrado platicar con ustedes. ¿Cómo Gracias, sientes el calorcito de la chimenea que la tienes allá atrás? Chimenea, calor humano. Oye, sí, ya es raro encontrar un lugar ahí con una chimenea. Sí. Claro, Sí. claro. Y sí, esta parte le da un poco de romanticismo a nuestro programa. Sí. Es un programa dedicado y abierto a todo el emprendimiento del arte, la cultura, los medios de comunicación, que ese es tu fuerte, estimado Iñaki. Ni tanto, pero Pues no más de diario, ¿no? No más de diario. de esto comemos. Y bueno, estamos terminando. Bueno, ya terminó el mes de septiembre. Estamos emprendiendo este mes de octubre con muchas fiestas patrias, y lo que se me viene a la cabeza será este mes de septiembre, el mes más artístico del año para ti. El mes más artístico, ¿te refieres por la cultura? Sí, cultura, o sea, el mes vamos, patrio. Exacto. Ajá. Será el que más se adorna, la forma el que que más se trabaja. Se exacerba las Exacto, tradiciones. exacto. Es un muy buen mes para la publicidad, eso sí que ni qué, Claro. ¿no? Y para la venta es un muy buen mes. Es en el que inician ya dicen que después de septiembre ya todo es Navidad. Ya todo es Navidad, sí, así es. Ya empiezan las ventas. Aunque, por ejemplo, en el caso de los hoteleros le dicen septiembre, ¿no? Porque es cuando ya termina la temporada ya, grande murió. de turismo y se acabó. Y en septiembre ya tienen ya muy bajas ventas y muy bajas recepciones en los hoteles. Y luego ya hasta diciembre en que empieza la otra temporada. Pero para la venta en general, septiembre es un extraordinario mes, sobre todo para vender las tradiciones y para vender la cultura. Así es, La así cultura también es un objeto de venta. Sí. ¿No? Qué gran frase. Porque justamente es uno de los por qué estamos aquí, ¿no? Muchas veces vemos la cultura, o mucha gente piensa que la cultura es un entretenimiento nada más, ¿no? Y sin embargo la cultura es negocio, el arte es un negocio también, ¿no? Y en la cámara pues es una de las apuestas hoy día. Así es, y fíjate que nuestra cámara, un día que tú vayas, vas a encontrar en prácticamente todos los muros excelentes pinturas, ¿no? ¿A quién tenemos por ahí colgado en los muros? Tenemos estimado? a José María Velasco, tenemos me parece que hay un Diego, tenemos Manuel Felgueres, tenemos, bueno, los grandes nombres están ahí. No, me están presumiendo. Pero algo nada más. No, pues ya me muero veras por conocerlo, con esos nombres ahí. Exacto. Y fíjate que todo el tema del arte y la cultura nos tiene siempre movidos, y algo que queremos preguntarte es: ¿qué tanto se mueve el arte y la cultura en los medios de comunicación? Mira, cultura depende también de el significado que le des a cultura. Por ejemplo, cultura como todo lo que el hombre hace y lo que el hombre es desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Eso podría ser una interpretación de la palabra cultura. Y los medios de comunicación jugamos también con eso, porque también te damos a conocer, sobre todo dentro de la radio, que es a lo que yo me dedico, y la televisión, como un servicio social a la gente, además de ser un negocio, y de esto vivimos, pero como un servicio social, el mostrarle a la gente nuevas opciones para enriquecer su día a día, ¿no? Sí. Eso podría ser como parte de la cultura, ese cómo comes, con qué mano comes, si comes con las manos, comes con los dedos, comes tacos, comes la hamburguesa con cuchillo y tenedor, ¿no? Eso forma parte también de la cultura de cada quien. Y sí, los medios de comunicación estamos también para abrir todo ese abanico de posibilidades, de informar
hasta dónde llegan la percepción que tiene el hombre sobre su día a día. Claro. Entonces eso lo hacemos prácticamente todos los días, Fíjate al mostrar el mundo. La radio, que en sus inicios fue catalogada pues, un medio para la música, ¿no? Sí. Donde se transmitía mucha música, ha evolucionado en muchas formas y ahora no solo es la música, el arte que se transfiere a través de la radio, sino pues prácticamente todo. Y con las nuevas tecnologías, pues más, ¿no? Sí. Yo quería preguntar, mi querido Iñaki, ¿cómo fueron tus inicios en la radio? Uy, ahorita que hablas de la música, pues sí, la música es la más directa de las bellas artes, ¿no? La más inmediata de las bellas artes. Entonces, por eso, al ser la más inmediata de las bellas artes, por eso la radio pues, y la música se hicieron uno. De hecho, yo empecé en la radio musical terminando la carrera de comunicación allá en la Iberoamericana. Donde fuimos ahí compañeros. No digan hace cuánto, pero algún tiempo. Recibí una invitación para trabajar en una estación de música. De hecho, ya en la universidad habíamos armado un proyecto de estación de radio que le pusimos radioactivo, ¿no? Ya después ese proyecto, cuando nos cambiamos de Churubusco hacia Santa Fe, la siguiente generación, pues, ya no pudimos retomarlo porque Santa Fe estaba en obra negra, la estaban terminando y demás. Y la siguiente generación después de nosotros, pues que salimos por ahí en el 89, retomó este proyecto de la radio y es el actual Radio Ibero. Entonces, se puede decir que somos los pioneros, abuelitos de Radio Ibero, casi. Ahorita Radio Ibero afortunadamente tiene ya señal al aire, está transmitiendo cosas muy buenas, muy inteligentes. Pero justo al momento que terminé ya mis materias, recibí esta invitación para una estación de radio, Alfa, que todavía sigue funcionando, nada más ahorita en otro grupo radiofónico, antes era Radio Programas de México, y ahí tenía un programa de 6 de la mañana a 10 de la mañana, o sea, siempre me persigue este horario desde hace 30 años, es horrible, no lo soporto, pero bueno, pero ni modo, nada de comer. Y ahí estaba presentando canciones, haciendo comentarios, y luego de ahí pasé a Núcleo Radio 1000, donde empecé a trabajar en noticias como coordinador de noticieros, y conociendo más acerca del medio, o sea, el medio de la información, cómo se hace un noticiero, cómo se coordina una entrevista, ¿no? Como ustedes me hicieron el favor de invitar, cómo se entrevista a una personalidad, qué es lo que se debe hacer, el arte de la entrevista, porque me tocaron grandes maestros, el profesor Juan José Bravo Monroy, en paz descanse, que también fue uno de los grandes conductores de noticieros. Y después, pues por ahí, de ahí pasé a Rock 101, en donde conocí a gente célebre como la Gente Naranja. ¿De qué estamos hablando? Que ya pasó aquí por estos micrófonos, así ¿no? La Gente Naranja. Cuidaron sus carteras, ¿verdad? Me imagino. Sí, claro. Fue lo primero. No, un abrazo al buen Ray. Luis Gerardo Salas, Jordi Soler, en fin, todo este grupo que habían hecho una revolución ya en la radio en los años 80, en la cual yo no participé. Yo llegué a Rock 101 en el año 92. Y fue como un cambio también de este concepto de la radio musical como presentador de canciones y nada más, ¿no? Es decir algo más además de la canción. No solamente quién la canta y de qué álbum y de dónde salió, sino también dar un plus para que la gente se quede con ese plus. Y vas aprendiendo que el no utilizar también los medios de comunicación para poderle dejar algo a la gente, aunque sea por debajo de la puerta, ¿no? Algo que se puedan llevar, que puedan aprovechar en su día a día, es un gran desperdicio de las ondas hertzianas y un gran desperdicio de inteligencia y de imaginación, ¿no? Claro. Ahí aprendí el poder, el gran poder de la radio como un, yo lo llamo el teatro de la mente. Finalmente la radio es imagen auditiva. Entonces, a diferencia de la televisión, no le quito la importancia a la tele ni al cine, pero a diferencia de la televisión, no necesitas grandes despliegues tecnológicos para armar una escenografía o para hacer un CGI o para hacer. Con la radio todo sale de tu mente. Entonces hay que acordarnos, por ejemplo, de Orson Welles y el tema de la Guerra de los Mundos, que es un motivo de estudio en todas las escuelas de comunicación, ¿no? Claro. Cómo por medio de la voz puedes crear un universo en donde la gente se crea. Desde luego fue una equivocación porque Orson Welles no quería hacer todo ese relajo, pero bueno, él estaba haciendo una dramatización de una obra de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. Cómo la voz te puede llevar a otro tipo de atmósferas y puede hacerte creer que efectivamente estaban bajando los marcianos en Nueva York. Qué interesante. Ese es el teatro de la mente y eso es lo bonito del medio al que me dedico, ¿no? Claro. Oye,
Hoy en día, ¿qué tan complicado, qué tan fácil es armar un programa? Vamos a hablar nada más de armar un programa, poder tener una buena idea, poderla presentar a los directivos, pero estrictamente hablando, armar un programa o ya es poco factible porque hay monstruos consagrados, horarios consagrados y es imposible hacer algo en la radio. ¿Se puede hacer algo todavía hoy en día? Sí se puede, ¿Sí se puede? Porque digo, también hace 30 años había monstruos consagrados, ¿no? Y aquí la cosa es tener tolerancia a la frustración siempre. Y creo que ustedes lo saben también muy bien, ¿no? Es picar piedra y preguntar y tocar y no desesperarte. Y creo que también hay un problema generacional aquí. De repente yo veo que los chavos 1 mes, 2 meses están buscando chamba y se decepcionan, se empiezan a dedicar a otra cosa, ¿no? Si realmente crees en tu proyecto y crees que lo puedes lograr, toca puertas hasta que alguien te la abra, ¿no? Alguien algún día, como dice el Evangelio, se va a cansar, se va a hartar y te va a decir, órale, ya, pásale, ya enséñame qué quieres hacer. Entonces yo creo que ahí la constancia es la base de poder conseguir un espacio dentro de un programa radiofónico. Y más si quieres hacer algo novedoso o si quieres filtrar algo novedoso dentro de las formas, de los formatos de hacer comunicación. Y yo te preguntaba esto porque fíjate que no hace mucho tiempo yo estuve colaborando en Radio Fórmula en un programa dedicado a los museos, estrictamente hablando, ¿no? Y el programa duró no más allá de 3 años. O sea, tuvo una caducidad muy rápida. Y pusieron otro programa, ¿no? Que lejos de aportarle o no al auditorio, era un programa que de alguna manera empezó a reemplazar al mejor programa de la radio a las 8 de la noche los sábados. Museando Ando con Verónica Müller. Yo colaboré ahí y teníamos ese rating y de repente se acaba. Hubo corte. O sea, tú te explicas esa situación trayendo el mejor rating sábado a las 8 de la noche. Sí, a veces pues hay intereses que son los que pesan más. ¿No? Pesan más. También sí, finalmente los medios de comunicación siguen siendo medios con intereses, ¿no? Con preferencias, vamos a llamarlo. Y tienes que luchar contra eso y tienes que empezar a hacer callo, ¿no? En tu experiencia, el incluir los temas artísticos en un programa de radio, ¿es negocio? ¿No es negocio? ¿Tiene cabida o es solamente tal vez un momento en el que pasó algo y entonces hay que sacar la noticia? ¿Cómo es? Yo creo que se quedó el tema de la cultura, el tema del arte. Yo creo que se quedó como un cliché de que el arte no vende, ¿no? Y sin embargo, cuando se lo platicas bien a la gente, cuando a la gente le platicas no solamente hablando de la música, hablando de la pintura, hablando de la escultura, sobre quién lo hizo, y platicas anécdotas y aterrizas al artista en su formato humano, ¿no? Lo bajas de ese pedestal, la gente empieza a interesarse porque la gente se da cuenta que son seres igual que uno, ¿no? Cuando empiezas a regalarle a la gente esa información más allá de esa pintura, a la gente le aburre a veces, por ejemplo, ir a un museo, ¿no? Y ver pinturas, y sobre todo el arte abstracto, ¿no? No entiendo nada. Pero si tienes una persona que te explica, a ver, por ejemplo, el Guernica, pues se enteró Pablo Picasso de que hubo un bombardeo en una ciudad vasca que se llama Guernica por parte de la Luftwaffe alemana. Y es que esto fue en los años tantos, y es que Alemania estaba cooperando con Franco porque fue el campo de entrenamiento para la Segunda Guerra Mundial. Cuando les empieza a dar el contexto, se lo empieza a platicar sabroso, como si la gente se estuviera tomando un café contigo. La gente empieza a apreciar más la cultura y el arte. Entonces empieza a buscar más, ¿no? Empieza a buscar más la historia del arte y empieza a investigar más. Empieza a hacer una cadena. Oye, este cuate estaba hablando de este cuadro rarísimo. ¿Te acuerdas que vimos una vez en el periódico que vimos en una exposición o que había por ahí una litografía y la vimos ahí en un centro comercial? Fíjate que la historia es por esto y el caballo que aparece ahí es por esto y la espada rota es por esto y por esto. Oye, qué interesante. ¿No habrá más pinturas así? Empiezas a hacer una cadena de interés sobre el arte. En lugar de subir, de elevar al arte a algo inconseguible o solamente para cierto tipo de personalidades. Y no estás abaratando el arte, al contrario, ¿no? Lo estás haciendo popular, al alcance del resto de la gente. ¿Qué quería decir Beethoven con
con la Quinta Sinfonía, qué quería decir Beethoven con el Claro de Luna, quién se lo dedicó, por ejemplo, Claro de Luna, ¿no? Para Elisa, no era para Elisa, era para Teresa, pero pues nadie le entendió bien a la firma de la dedicatoria de Beethoven. Entonces, cuando a la gente le cuentas ese tipo de anécdotas, empieza a interesar más. Fíjate que es muy interesante esto que dices, la radio es una imagen auditiva. Ahorita cuando mencionabas, cuando te explican una pintura, ¿no? Cuando te van narrando, te dan contexto y te dicen, mira, ve el vuelo de los paños, miren los fondos, la perspectiva y todo eso. Eso en términos de artes plásticas se le llama esteta, ¿no? Aquella persona que sabe expresar todo eso y que te hace ver cosas que tú no veías antes y que de pronto dices, oh, mira, qué bonito. Y entonces yo creo que en radio hacen falta estetas, ¿no? Que puedan describir tal vez las fine arts, lo que llamamos las fine arts, ¿no? ¿Tú conoces alguno que haya quedado así en la mente? Un buen narrador de cuentos, un buen narrador de música seguramente, ¿no? Que dice, mira, escucha este tambor, escucha este bajo, se escribió por tal cuestión la música. Híjole, tantos que han pasado por los micrófonos. Sí. Había un programa muy, muy disfrutable con don Fernando Marcos. ¿Se acuerdan de él? Además de árbitro, fue jugador, y Jacobo Moret. Y un programa muy disfrutable porque de repente Jacobo Moret ponía su disco, ponía su tema musical y te explicaba todo el contexto. Maravilloso. Estabas ahí clavado. Y luego Fernando Marcos entraba con la polémica, ¿no? Porque además de haber sido futbolista y árbitro y demás, era un hombre que leía muchísimo. Sábados con Saldaña, que ya habíamos estado bromeando. Sí. A ver, 3 participantes de Sábados con Saldaña. Pues es que es gente que te hacía la cultura accesible. Sí. Te hacía el acceso a la cultura y el arte accesible. Romano, ¿no? Era, no sé si era Roberto. Sí. Se me ve el apellido. También se me el nombre. Sergio Romano, claro. Que también salía a cuadro en mangas de camisa, te ponía un disco y te empezaba a platicar la historia del disco y del artista. Y tú te quedabas clavadísimo. Sí. No se te hacía aburrido para nada. Entonces la cultura, no necesariamente el arte, no necesariamente debe ser aburrido. Claro. Eso es un cliché. Sí. Oye, y yo me he dado cuenta, tú eres un comunicador que ha propiciado que la gente le investigue, ¿no? Diariamente haces trivias, haces una serie de cosas, ¿no? ¿Cierto o falso? ¿Cuántas trivias te avientas al día en el programa? ¿2? No, el programa es una trivia con okay. 13 segmentos, ¿no? De las 6:40, 7:40 y las 8:40 por 88.9 Noticias, pues que no, y hacemos una pregunta que no sea nada más quién descubrió América, ¿no? O quién se supone que descubrió América, sino por ejemplo, ¿qué leía durante su travesía Cristóbal Colón? ¿Y por qué leía eso Cristóbal Colón? ¿Qué alimento o de qué parte de la cocina mexicana nos hubiéramos perdido cuando se extinguió el mamut, de no haber sido por los seres humanos? Pues del aguacate. O sea, son cosas que la gente dice, caray, no sabía yo eso, ¿no? Eso es una trivia. El darte algo que puede tener un final sorpresivo. Como cada narración, que es parte de la construcción, por ejemplo, de la literatura, ¿no? Tener un final. Y que es algo que aquí mi querido Alfonso procura, guarda para todos nuestros capítulos, ¿no? Sí, siempre está muy atento de esas cosas. Sí, y me encanta, ¿no? Porque ser locutor, no hablo por mí, hablo por ustedes, ¿no? Y no es una responsabilidad tener un micrófono enfrente, pero es una responsabilidad también saber decir las cosas y darle ese punto, ¿no? Saberlo expresar. Fíjate que por ahí me encontré una frase de Picasso que decía, denme un museo, yo se los lleno. ¡Qué maravilla!, ¿no? Padrísimo, ¿no? Imagínate, ¿no? Hablando de museos, que hace un momentito estábamos hablando de ellos, ¿qué museo te gusta? ¿Qué museo o tu cultura sobre los museos es cada cuando voy a un museo? Platícanos un poco de tu experiencia en museos. Bueno, museos. Vivimos en la ciudad, la segunda ciudad con mayor cantidad de museos en el mundo, después de Londres, que es la Ciudad de México. Y todos los días se inaugura un nuevo museo. Entonces, me gusta caminar por las calles del centro histórico. Me gusta si veo una exposición de algo, si tengo tiempo de meter. Y ese es el problema, el tiempo. Claro, los tiempos, claro. O la forma de aprovechar el tiempo. Pero yo me pierdo, yo me embobo en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Es tu museo favorito? Es uno de mis museos favoritos de todo el mundo, de los que he conocido en el mundo. Es un museo. Al que regresas.
Al que regreso. Antes de niño me gustaba mucho, nos llevaban al Museo de Historia Natural. Ahí en Chapultepec, en la segunda sección. Todo lo que tenga que ver con historia, con animales, con la evolución del mundo, me gusta mucho. En el centro histórico también hay varios. Está... El Munal, Museo Nacional. El de Monsiváis también, que está ahí en una esquina. Sí. Está ahí en la esquina donde estaba el Mix-Up. ¿Dónde estaba el Mix-Up? ¿Dónde está el Mix-Up o ya no? Creo que sí. Tiene mucho. Sí, porque antes era ir a este museo y bajar al Mix-Up. En contraesquina de la Profesa. Sí, claro. Exactamente, en contraesquina de la Profesa. En fin, son museos en donde hay uno, por ejemplo, en Kioto, en Japón, que está dedicado al manga, está dedicado al cómic. Es una gozada, ¿no? Son varios pisos, 4 o 5 pisos de ver el arte de otra cultura, el arte japonés, finalmente, cómo se cuenta historias desde otra perspectiva, que finalmente todo desemboca en la historia del ser humano y todos terminamos identificándonos. Cuando una historia está bien contada, hablando por ejemplo de cine o incluso una pintura te pueden contar una historia, todos nos sentimos identificados porque si es que el autor llega hacia el espíritu del ser humano, llega a tu espíritu, llega a invadir tu espíritu, llegas a identificarte con los protagonistas de la historia, estés en el lugar del mundo en el que estés. Por eso es fabuloso los museos, porque va a llegar un momento en que te vas a identificar con algo que está en ese museo. ¿Y tienes alguna pintura favorita? Tengo alguna pintura favorita. Híjole, así me pones un chorro. Pero las meninas me gustan mucho. Son maravillosas. Es un cuadro que me siga pantallando cada vez que lo veo encuentro cosas nuevas. ¿No? Es sobre todo la forma en que Velázquez ideó, ¿no? Este romper la cuarta pared, ¿no? Invitarte a entrar a la sala, porque no solamente están los reyes que están reflejados ¿no? en el espejo atrás, sino te está viendo a ti como espectador. Y está la infanta y están las meninas, está el enanito, está el perro. Pero ellos están te están observando a ti como tú lo estás observando. Es un reto. Es como diciendo, ven y entra a este mundo. Así es. Fue revolucionario en su tiempo y sigue siendo revolucionario ahora. Sin duda. ¿Qué te parece si nos compartes las redes sociales, estimado Ángel? Claro. Para hacer el primer corte a este segmento. Claro que sí. Síganos, por favor, en La Chimenea, el podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Te quisiéramos preguntar, Iñaki, con respecto a todo lo que es el folclore en México. México detona, pues ya a 500 años de que Hernán Cortés llegó y fue bienvenido por Moctezuma en el año 2019. Y de alguna forma México tiene N cantidad de formas de expresar su cultura, música, danza, escultura, cine, incluso arquitectura, ¿no? De todas ellas, ¿cuál es la que te jala un poco más, con la que puedes convivir más, con la que estás un poquito más cercano, incluso a la propia literatura, en fin? Híjole, también me metes en un brete. Fíjate, yo nací y me eduqué en un rancho en el Estado de México, en Zumpango. Era el San Juan de la Labor. Era un rancho que tenía mi abuelo y después se lo vendió a mi papá. Y en fin, eso era el negocio de la familia. Entonces, todo lo que tenía que ver con la música mexicana, mi mamá era fan de Jorge Negrete, pero así, ¿no? Y desde muy chico empecé a escuchar música ranchera, realmente. Entonces, todo lo relacionado con ese México campirano, ese México rural, siempre me gustó. Y toda esta mitología también de la cinematografía, de las películas de charritos, ¿no? que te pinta un México imaginario, ¿no? Finalmente te pone idílico completamente, ¿no? Pero para mí, yo disfruto todavía mucho ver estas películas de los años 40, de los años 50, sobre todo este culmen de la comedia ranchera, que es Dos tipos de cuidados, ¿no?
Tremenda película. No, tremenda película, porque además está muy bien estructurada, con dos grandes ídolos en aquel momento. El momento en que el cine mexicano le llevaba la delantera, probablemente incluso hasta en producción y a veces en calidad, al cine norteamericano, ¿no? Por este impulso que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, no solamente el cine, sino también la economía mexicana por pegarse a Estados Unidos. Sí. Entonces, yo creo que crecí con esa cultura. Esa cultura de esas tradiciones y en la defensa de la música ranchera auténtica, original, sin mayores vicios, sin mayor contaminación. Pero también debo de entender pues, que los tiempos pasan y los códigos de comunicación también cambian, ¿no? Uh-huh. Entonces hay otro tipo también de géneros y subgéneros musicales que entran y que se convierten en favoritos de la generación dominante en este momento. Entonces, a veces cuando te quedas atrapado en una preferencia en el pasado, no dejas de hacer berrinches porque por estar comparando, pero ni hablar. Es una forma de respetar lo que está pasando, mientras tú pues sigues viviendo y sigues disfrutando de lo que siempre te ha agradado. Y fíjate que yo te hacía esa pregunta con plan con maña, porque quería yo inducir esto hacia lo que es la música, evidentemente, sí, claro, y ya me la diste de a pechito. La Cámara Nacional de Comercio está ya por organizar el primer, ¿verdad?, Congreso Mundial Internacional del Mariachi, del 6 al 10 de noviembre. Y es muy importante todo ello. ¿Por qué? Porque precisamente el mariachi es un ícono de la música. ¿Cuáles han sido tus experiencias de mariachi? Y creo yo que en algún momento llevaste serenata a alguna de las chicas, pero estrictamente hablando en el personaje, ¿qué experiencia has tenido con el mariachi como personaje? Pues mira, también les voy a contar algo que a lo mejor muy poca gente sabe. Yo en algún momento quise dedicarme al canto. Mira, estudié arte dramático durante 2 años. Canto, la actuación, ¿no? Y empecé cantando también. Tenía unos amigos que tenían un grupo de arpas clásicas, entonces me ganaba a veces la vida también cantando en bodas y la Ave María, en fin. Pero lo que más me gustaba era juntarme con un grupo, una trova, la trova del Tepeyac, en el Colegio Tepeyac en Linda Vista. Teníamos un grupo musical bastante grande y bastante bien hecho, bastante bien estructurado, donde yo empecé a cantar y los temas que cantábamos eran temas latinoamericanos, de trova, como la chilena, en fin, pero también muchos temas mexicanos. Pelea de Gallos, La Negra, Guadalajara, en fin, ¿no? Y empecé a seguir también, por ejemplo, los discos de Jorge Negrete. La voz se me empezó a trabajar, empecé a trabajar, amigos, con clases de canto para poder cantar la música ranchera. En el tema de que para poder cantar bien la música ranchera, yo me quedé con esa idea toda la vida. Necesitabas tener una voz estudiada, ¿no? Claro. Jorge Negrete no era cualquier persona que salió del anonimato. Era un cuate que cantaba ópera y después se dedicó a cantar ranchera, porque fue un reto el cantar música ranchera. Pedro Infante era un cuate que empezó a educar su voz, era un cantante lírico con muy buena entonación. Javier Solís. José Alfredo Jiménez era un gran compositor, ¿no? No tenía la gran voz, pero finalmente tenía el sentimiento. Es de lo que carecen también muchos grandes cantantes. Está Juan Gabriel, ¿no? Está con Juan esa Gabriel, situación. ¿no? Está Juan Gabriel. Y son los que han revolucionado también nuestra música ranchera. Esas han sido mis experiencias con la música mexicana, además de ir a llevar gallo a una muchacha, ¿no? Y el llegar con el mariachi y convencerlo y qué canción es la que se debe tocar, porque eso también es como motivo de trivia. ¿Qué canción se le debe de pedir a un mariachi para calarlo? Mira. La culebra. Sí. Porque es dificilísima de tocar. Necesitas ser un muy buen violinista. ¿No? El que interpreta bien la culebra quiere decir, me llevo ese mariachi y venga, se vamos a dar serenata. Tú tienes, aparte de esta experiencia con la música regional, trabajaste mucho tiempo en algo que a mucha gente de mi generación nos cambió la vida y nos moldeó en muchos aspectos, ¿no? Bien lo mencionabas hace rato, el radio, no solamente hablar, sino también es llevar varias cosas a través de la radio. Trabajaste mucho tiempo en Rock 101, un buen tiempo, y un tiempo
primordial para el rock, no solo nacional, sino internacional, ¿no? Cuéntanos un poco de tu experiencia ahí. Me gusta mucho el rock también. Es una música también de vanguardia. Creo que fue parte de una revolución. El rock formó parte de un género musical que fue hijo del blues, del rhythm and blues, de la música negra, de la música country, pero llegó a convertirse en un género en sí mismo. Y de ser un género en sí mismo se llegó a convertir en una cultura. Fíjate qué curiosa la evolución del rock, ¿no? Rompió y formó parte de una contracultura, un movimiento contracultural que surgió en los años 60. Por eso la década de los 60 fue muy importante en el mundo, no solamente culturalmente, sino también intelectual y tecnológicamente. Sí, sociológicamente, ¿no? Se revolucionó la ciencia y la tecnología como nunca se había revolucionado en el mundo, y con eso también fue la forma de hacer discos, la forma de producir. Ya platicábamos hace ratito, ¿no?, sobre eso. Y por esa cultura de rompimiento, esa singularidad que tiene el rock, que empezó a atraer a todas las bellas artes, o sea, de ser un género musical, se convirtió en una forma de cultura, el rock, que empezó a atraer a todas las demás bellas artes. Así es. No solamente en la música, con la inmediatez de la música, sino el rock como un género cultural, empezó a atraer pintura, escultura, todo tipo de manifestaciones artísticas. Vestimenta, ¿no? Sí, la moda, la forma de pensar, social, la literatura del rock, ¿no? Tribus sociales. ¿no? Estudios sociológicos, cine, cinematografía relacionada con el rock. Entonces, eso, además de que después siguió con la corriente principal, como sucede con todos los géneros o con todas las contraculturas, terminan convirtiéndose en parte de la cultura dominante, lo que le pasó a la fotografía del Che Guevara, ¿no? De ser algo disruptivo, de Zapata, se convierten en íconos culturales, claro. Se convierten en parte en estrellas del rock, ¿no? Eso a veces es parte del triste destino, ¿no?, de muchas figuras contraculturales, pero el rock sigue teniendo todavía este espíritu combativo. Y eso es lo que de repente me gusta del rock, ¿no? Que puedes armar muchas cosas y puedes tener muchas fusiones, incluso lo puedes adaptar y adoptar, y puedes tener como parte de la familia del rock otro tipo de géneros musicales como el reggae. ¿Por qué el reggae se toca en las estaciones de rock? Pues porque es también disruptivo y es también contracultural, y es un género que nace también de una necesidad de expresar algo. Esa necesidad de decir algo, yo estoy aquí y para esto vine y yo pienso esto del mundo, es lo que compone la esencia del rock como un género. Entonces fue lo que me gustó mucho. Ah, sí. La etapa en la que tú estuviste en Rock 101, ajá, hay un cambio de este rock de los 80s, underground, dark, sí, y todo esto del punk al post-punk, a la música indie, ¿no? Y todo eso. ¿Qué género te gusta más? ¿Tienes algún grupo que digas, este grupo me gustó cuando yo estuve ahí? Bueno, me gusta... Te voy a decir, les voy a contar otro secreto. En casa de mis papás, lo más pesado que se oía era Mocedades. Bueno, lo más pesado. Entonces tenía unos primos, mi tía Carmela, que era mi madrina, y mis primos, que eran terribles, que vivían ahí en Linda Vista, también unas cuadras del kinder donde yo estudiaba. Y yo me iba a casa de mi tía Carmela a escuchar con mis primos Led Zeppelin, Beatles, Rolling Stones, ¿no? Entonces ya me empezaba yo a formar, ¿no?, ideológicamente sobre ese tipo de música. Y en mi casa no entraba un disco de esos, ¿no? De vez en cuando Bread, que era fresa, ¿no? Que era como música fresa, que es un disco que tenía mi hermana, pero era de lo más pesado, más o menos, dentro del género rock que podía entrar en la casa. Y luego pues empezó a surgir el heavy metal. A mí me gusta mucho, me empecé a meter mucho con el tema del blues y la forma de expresión de la tristeza que puede tener ese género. Okay. Eric Clapton, claro, antes de Clapton, Alexis Corner, en todos los grandes blueseros británicos, pero luego la electrificación del blues con Cream, con Eric Clapton, con Blind Faith, Steve Winwood, ¿no? Toda esta gente de finales de los 60, principios de los 70. Y luego pasamos a Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, sí, que también era una expresión de rebeldía, ¿no? Entonces sí me quedé mucho clavado con
con ese tipo de Fuiste de un de extremo forma a otro. De un extremo a otro, pero falta todavía otro extremo, que sería el progresivo, ¿no? So, Pink Floyd, Alan Parsons Project, ¿no? Porque era una forma de contar historias muy interesantes. Cada disco de Alan Parsons es temático. Empezaron y unían a la literatura. Eso también te ayudaba. Fíjate qué curioso. Cuando está bien empleada la música, cuando está bien empleada la pintura, cuando está bien empleada, y te ayuda o te invita a orientarte y a documentarte sobre otras cosas, cuando te alimenta esa necesidad, cuando te provoca ese prurito, esa comezón por aprender más. Alan Parsons tenía un disco que fue el primero, me parece que se llama, no es cierto, el primero fue Cuentos de Imaginación de Edgar Allan Poe, ¿no? ¿Quién es Edgar Allan Poe? Cuando yo escuché primero ese disco, a ver, quiero leer las historias para hacer esa música. Empecé a leer El Cuervo, empecé a leer la Barrica de Amontillado, empecé a conocer todo ese mundo de Edgar Allan Poe. Se convirtió en uno de mis escritores favoritos. Y luego el siguiente fue Yo, Robot, que es un homenaje a Isaac Asimov. Entonces empiezas a leer a Isaac Asimov y te das cuenta que Isaac Asimov, en el momento en que haya robots que puedan tomar decisiones por sí mismos, y les van a implantar las 3 leyes de la robótica escritas por Isaac Asimov, que él las puso en sus cuentos, en sus relatos. Entonces, eso te ayuda a documentarte y te ayuda a ampliar un poquito más. Y es como hacer explotar tu cerebro cada vez que aprendes en qué se basaron esos cuates que están haciendo ese arte inmediato que es la música. Sí. Para hacer lo que hicieron. Lo hace interdisciplinario, ¿no? Interdisciplinar, por supuesto, intercultural. Hablando de música, creo que cualquier rincón de la Ciudad de México te brinda esos espacios, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, en la tarde a Coyoacán, ¿no? Y ahí ves a los grupos prehispánicos, ¿no? Sí. Bailar con sus teponaztles y todo, en fin, ¿no? Todas sus danzas, ¿no? Vas a otro lugar y la música también te sigue acompañando con un organillero, por ejemplo. ¿Se está perdiendo esos elementos hoy en día? ¿La tendencia es que se pierda o se han podido mantener de manera escasa? Pero con uñas nada más, ¿no? Con uñas y dientes. Los organilleros ya son muy poquitos. Muy pocos, sí. Son muy pocos en todo el país, los organilleros. ¿Por qué? Porque las máquinas son alemanas y las refacciones son alemanas y la fábrica ya cerró. Entonces tienen que utilizar el ingenio del mexicano con alambritos. En alguna ocasión salimos a entrevistar a un organillero y fue muy difícil. Fíjense qué curioso, porque los organilleros tienen un sindicato. Entonces no puedes llegar con micrófono en mano y entrevistarlo. No, tiene que hablar con el sindicato porque todos se enojan si me ven. Digo, son 5, ¿no? Pero tienes que hablar con el sindicato para pedir permiso. Y sí, ellos se ganan la vida así. Se ganan la vida porque heredaron ese aparato para hacer música. Sí. Y ese aparato a veces falla, pues como todo con el uso. Sí. Y tienen que ingeniárselas porque las piezas de repuesto ya no existen porque la fábrica de Alemania cerró hace unos años. Entonces es algo que está terminando. Afuera de la oficina de la presidencia en Palacio Nacional del presidente de la República, siempre se para abajo Palacio Nacional un organillero. Entonces, cuando le han hecho entrevistas al presidente en turno, se escucha el organillero. Sí. Es de los poquitos que quedan, pero siempre está haciendo sonar su aparato. Mi siguiente pregunta sería, ¿tienes tú la posibilidad de estar como secretario de Cultura, no? Imagínate ese puestazo, ¿no? Ahí. Sí, hoy justo que acabamos. ¿Qué disposiciones podrías adoptar inmediatamente para que todo esto prevaleciera? Tienes la forma, el presupuesto, en fin, el poder para realizar las cosas. ¿Qué disposiciones tendrías para motivar a todos estos grupos? Mira, si estamos hablando, seguimos con el tema del organillero, pues somos expertos en hacer copias de todo, ¿no? O sea, tú vas a un mercado a cielo abierto en México y puedes encontrar una copia de un reloj Omega, que incluso hasta los especialistas dicen sí será o no será, ¿no? O sea, somos especialistas en copiarlo todo, somos maestros en ese arte también, de hecho incluso perfeccionar las cosas.
Es por algo del barroco pasamos al churrigueresco, que es un invento de nuestros artesanos mexicanos. Finalmente mejoramos el barroco que venía de Europa. Bueno, pues entonces utilizar ese presupuesto para poderle dar a esas personas que siguen batallando, ganándose la vida con el organillo, mejorando su nivel de vida desde luego, dignificando su trabajo y haciendo esas piezas, ¿no? Porque los planos deben de existir todavía y ellos deben de ayudar también para poder reconstruir esos aparatos. Ya muchos ya están en desuso, están en la basura o están en los museos. Y mucha gente se quedó sin trabajo precisamente por eso y se dedicaban a esa actividad. Ahora, hablabas de los danzantes. Muchas veces también este tipo de cultura está muy romantizada, ¿no? De cómo era el México prehispánico y demás. Pero es algo con lo que la gente también se gana la vida. Dignificar también ese tipo de trabajo, protegerlos por medio de sindicatos. Como se está protegiendo, por ejemplo, ahora las artesanas mexicanas, creo que sí supieron ustedes de todo este tema de estas grandes firmas europeas que empezaron a copiar, se robaron. Carolina Herrera. Carolina Herrera. Se empezaron a robar los diseños de las artesanas oaxaqueñas. Igual, de esta misma forma, darle un foro internacional, utilizar los medios a nuestra disposición para dignificar este tipo de tradiciones, este tipo de trabajos, ¿no? Que no se pierda. Primero, que no se muera la tradición, porque también hay, y hablando de la radio, hay muchos sonidos que ya desaparecieron, o que están a punto de desaparecer. El afilador, ¿no? Claro. ¿no? Hace mucho que no hubo un afilador. ¿Hace cuánto no hay un afilador? El carrito de los helados. Había uno que sí debería desaparecer porque sí estaban cometiendo un delito y estaban acabando con la biodiversidad, que era el pajarero, ¿se acuerdan? ¿No? El que llevaba un chorro de pajaritos. No, ¿no? Sí. Adiós, eso ya son cosas que deben desaparecer. El de los camotes. El de los camotes, el carrito de camotes. No, por supuesto. Todo eso es lo que hace que precisamente nuestro país tenga esas peculiaridades. No hace mucho tiempo pude dar hospedaje a una familia norteamericana y se maravillaban tanto de los sonidos como de que en cada esquina había algo que comer. Decían, aquí se come las 24 horas, en cada esquina encuentras algo, ¿no? Ellos venían de Minnesota, ¿no? Entonces, precisamente yo te preguntaba esto porque dicen por ahí, a grandes problemas, ¿no? Grandes soluciones. O sea, ¿de qué forma se pueden ir organizando, colocando a la gente en lugares estratégicos? ¿Para qué quieres tener 2 organilleros en un radio de 10 metros cuando los puedes abrir? En fin, o sea, todas esas cosas son. Pero ¿qué tanto ha ido mejorando nuestro país en esos aspectos, verdad? Sí. O sea, yo creo que efectivamente si tenemos gente que nos pueda dirigir, que nos pueda llevar a buen fin todos estos proyectos, podrían ser. Sí. ¿Tú querías preguntar algo? Pues 2 acotaciones nada más. Hace ratito mencionamos Congreso Internacional Mariachi, es Congreso Mundial. Perdón. Sí. Me equivoqué. Congreso Mundial de Mariachi, perdón, sí. Y haciendo alusión al programa de mi querido Iñaki, el churrigueresco es una palabra nacida de Benito de Churriguera en España. Nosotros tuvimos algo a lo que llamamos barroco tardío. Pero bueno, fíjate que hablando de la multidisciplinariedad, no sé si eso existe. Ya aprendimos algo nuevo. ¿Has en algún momento entrevistado a algún artista plástico o algún pintor, algún escultor contemporáneo, algún artista emergente en tu carrera? Sí, bueno, varios, pero recientemente no, fíjate qué curioso. ¿Y cuando entrevistaste a quién fue? A ver, déjame ver. Deja que me acuerde. Bueno, entrevisté al maestro oaxaqueño. ¿Sergio Hernández? No fue Sergio Hernández. ¿Toledo? Toledo. Sí. Esa es una gran oportunidad. Fue de los últimos que entrevisté antes de que falleciera, fíjate. Qué bien. Estaba yo para hacer un programa en Oaxaca y estábamos en un restaurante desayunando y entró Toledo a desayunar. Mira. Como hijo de la calle, ¿no? Sí, así es que me encantaba. Así era. Y le dijo, oiga, maestro Toledo, no le quiero echar a perder el desayuno, pero ¿me regala unas palabras? Sí, después de que desayune,
platicamos. Y con mucho gusto. Y estuvimos platicando una qué hora. bien. ¿Se acuerdan que Toledo impidió que una cadena, no sé si era de hamburguesas o de pizzas, Sí, claro. que se Sí, ubicara? claro. ¿Tú te sabes esa historia? McDonald's, ahí en el centro. McDonald's. O sea, a eso es a lo que me refiero. En el centro de Oaxaca, Cuando sí. tienes la fuerza, la pasión por algo, puedes resolver mil cosas en ese sentido, ¿no? Pero necesitas tener esa autoridad. Y Toledo Claro, sí Sí, la claro. tenía, ¿no? Y el respeto de la gente que te... Sí, exactamente, el respeto de la gente y además la autoridad para poderle decir a el gobernante, no quiero esto. ¿Por qué? Porque pues, soy Toledo, ¿no? ¿No? O soy un escritor reputado, soy Monsiváis. Monsiváis donde llegaba, pues también la gente se sentaba, ¿no? Finalmente a escucharlo. Me acuerdo una vez que entrevistamos, lo entrevisté varias veces también. Cuando hubo un cambio de gobierno, precisamente ahorita que hubo un cambio de gobierno en el país, entraba Ernesto Zedillo y le pregunto al maestro, oiga maestro, ¿qué espera usted de este nuevo sexenio? Yo pensé que me iba a decir algo del arte y la cultura, ¿no? ¿Qué espera usted de este sexenio del doctor Zedillo? Me dice, que ya se acabe. Muy bien. Pero era un hombre disruptivo también, Claro, era un hombre que claro. cambió también la forma de ver la cultura en México, de hacerla divertida, de hacerla palpable. Y yo creo que ese es el camino que deben tener los autores. Pero hay tantos y tantos, estoy respondiendo a tu pregunta de cuántos, a varios, pero hay muchos que el nombre se me va porque muchos de ellos no han pasado, ¿no? De tener una o dos exposiciones y de repente Se pierde. no hay esta continuidad, este cuidado por apapachar, por arropar a los artistas plásticos en México. Sí, es verdad. Como hubo en esa época, en los años 30, en los años 40, ¿no? En donde había mucha precaución por tenerlos en un espacio, sobre todo a los grandes muralistas, que desde luego pues el mural sí lo ves, pero a todos los grandes creadores, tanto escritores como artistas plásticos, porque ha sido de lo que hemos vivido en México culturalmente, de gente que se murió hace 80 años, ¿no? Ahorita tenemos a lo mejor sí tenemos muchos escritores y muchos pintores, muchos escultores, pero ¿cuántos de ellos recuerdas? ¿Cuántos de ellos vas y de bote pronto le preguntas a una gente, un cuadro de quién te gustaría comprar, un cuadro de quién contemporáneo te gustaría tener en tu casa? No te van a responder. Sí, sí, sí. No hay esa cultura. Con ese tema nos vamos en este segmento. ¿Qué te parece si lo continuamos en el siguiente segmento, Maravilloso. Ángel? Sí. Danos las redes sociales. La Chimenea, el podcast, tanto en Spotify como en YouTube y todas las plataformas. Perfecto, ya estamos de regreso, estimados amigos. Bien, pues continuamos en este último segmento, estimados amigos. Estamos con Iñaki Manero en este último segmento hablando un poco o un mucho del arte y la cultura de nuestro país. Y estábamos tocando este tema precisamente que comentabas tú, Iñaki, con respecto a la presencia que puede llegar a tener algún artista. Y yo quisiera poner el ejemplo, ¿no? Así me lo permiten, Sí. de Isaac Hernández, ¿no? O sea, Isaac Hernández hasta hace mucho tiempo era un perfecto desconocido. Así de sencillo, pero Así es. ganó el famoso premio, ¿no? El que le llaman el Oscar de la danza, ¿no? Y entonces, ahora sí, ya todos nos volcamos para sacarle la entrevista. Así es. ¿Qué acaso el artista tiene que tener un éxito de ese nivel para poder atraer a los medios de comunicación? No hubo quien lo visoreara, como diríamos en el argot del fútbol, ¿no? Fue visoreado y ya lo llevamos Pues en el radar. a las grandes ligas. No, señor. O sea, tenemos que esperar a que tenga un éxito Para como entonces. para ello. El famoso Benoit de la Danse, ¿no? Fue el premio que él ganó. Y entonces ya destelló totalmente y a los 6 meses ya estamos en el Auditorio Nacional, ¿no? ¿Qué opinas de esa situación? Pues seguimos viviendo de garbanzos de a libra Ajá. en este país. En lugar de tener escuelas en donde no solamente, que sí existen, pero no tienen el presupuesto suficiente, debería darle difusión a todo este tipo de gente para que realmente puedan mostrar lo que saben hacer. O sea, por ejemplo, en Rusia, pues a cada rato te sale
te sale un bailarín nuevo, o te sale o en Viena te sale una primadona, o no, o hay pintores que salen de las academias que a lo mejor sí tienen que pasar también por muchas penurias como en cualquier otro lugar del mundo, pero en el momento tienen lugares en donde exhibirse, tienen lugares en donde bailar, tienen lugares en donde pintar, tienen lugares. Aquí en México, tristemente a lo mejor sí hay foros, pero no están bien mostrados, no hay difusión para el trabajo de toda esta gente. Entonces se pierden, se quedan en el olvido, y son carreras que a lo mejor pueden ser muy prometedoras, pero seguimos viviendo todavía de 1 o 2 y cada X tiempo. En materia de los deportes, seguimos todavía festejando las lágrimas del Tibio Muñoz, ¿no? Eso lo sabes muy bien. Claro, ¿no? claro. ¿No? ¿Hace cuánto que no te sale otro Hugo Sánchez? O sea, y cuando sí podría haber mucho talento en deportes, en arte, en cultura, en entretenimiento en este país, pero no existe el interés por parte de las políticas públicas para darlos a conocer. Entonces, tenemos mucho talento desperdiciado. Y no solamente en las artes, en la tecnología, en la ciencia. Había un programa que llevábamos, que a mí me gustaba mucho, cuando existía la fundación de Grupo ASIR. Okay. Era la fundación, así tenemos un programa de radio en donde también participaban pues autores, compositores, gente que hablaba de historia de México, chavos de escuelas públicas, e incluso públicas y privadas, tanto de la UAM como de la UNAM, del Poli, que tenían descubrimientos importantes, o tenían técnicas, o habían desarrollado tecnologías interesantes para mejorar nuestro día a día. Y ahí lo dejamos. Yo siempre terminaba el programa diciendo, a ver, empresarios que nos están escuchando, ¿no? Ahí les dejo los teléfonos de estos chavos. Nadie se interesa por ellos. Nadie. Yo coincido mucho con tu manera de pensar, con esta opinión, porque lo he dicho aquí varias veces en nuestras sesiones, México es punta de lanza en arte, ¿no? Y en varias de las expresiones artísticas. Para mi experiencia en lo particular, todo lo que son las artes finas, ¿no? O sea, México representa un muy buen porcentaje de lo que se genera a nivel mundial. Sin embargo, falta ese elemento aglutinante, ¿no? Que genere grandes movimientos, como lo acaba de decir muy bien, ¿no? Que haga la diferencia entre la parte creativa y la parte económica, ¿no? Todas esas expresiones. Y bueno, ese era un apunte. Y antes de que se nos vaya nuestro último segmento, yo te quería preguntar, ¿cómo ves el futuro de la radio en nuestro país y en el mundo? Bueno, la radio tiene un compromiso muy, muy fuerte con la entrada de las redes sociales, ¿no? Con la entrada de la radio digital y con las plataformas, porque o te unes o haces algo o desapareces también como medio. Se decía cuando surgió la televisión que iba a desaparecer la radio. No desapareció la radio, porque además la radio tiene esta particularidad que puede llegar a lugares donde la tele no llega. Y como la imagen es auditiva, como ya lo platicábamos, pues, la puedes encontrar en la Sierra de Chiapas, o si tienes un radio con cierta recepción en alguna estación cercana. Lo que sí tiene que hacer la radio es aliarse con las plataformas digitales, ¿no? Y eso se entiende, solamente algunas empresas lo han entendido muy bien. Hay otras que sobreviven pues con los clientes de siempre, ¿no? Pues si no hay venta, pues no hay radio tampoco. Nosotros vivimos también de nuestros patrocinadores. Hay radios públicas que a lo mejor ofrecen contenido que no es interesante para la gente, o a lo mejor los formatos o la manera de desarrollar esos formatos tampoco es interesante, y es triste porque es un gran espacio el de la hora nacional, ¿no? Que a lo mejor pueden ofrecer buenas cosas, pero de repente también la creación del producto no es la más atractiva para que la gente pues deje de hacer lo que está haciendo, y además el horario, que no te ayuda a nada. Sí. ¿No? Sí, claro. Yo alguna vez yo probé que la radio nocturna podía ser tan eficiente como la radio diurna. Tenemos un programa a las 12 de la noche en donde hablábamos de literatura fantástica. Los famosos cuernos de la luna. Efectivamente. Entonces la gente hablaba. Pues el tema era básicamente el pretexto para que la gente agarrara el teléfono y se expresara. Y pasábamos la llamada al aire y la gente creaba, ¿no? Claro. Porque en el momento en que tú llegas a tu casa y te quitas el traje y lo cuelgas, también te estás colgando todo lo que te pasó en el día. Ya lo peor que te pudo haber pasado en la calle ya te pasó. Entonces estás abierto a ese tipo de expresiones. Entonces la radio tiene que aprovechar también toda esa riqueza que puedes tener con la imagen auditiva y echar mano también de las plataformas.
aquí en Grupo ASIR nos aliamos con una empresa que se llama iHeartRadio, que es de podcast, y estamos haciendo una sociedad interesante, porque varios de mis compañeros también de Grupo ASIR pues están haciendo podcasts para iHeartRadio, están dando a conocer también, o segmentos de los programas de radio están pasando en cápsulas en iHeartRadio. Entonces la gente que está escuchando, las nuevas generaciones que están escuchando podcast, hay gente que ni siquiera sabe qué es un podcast o cómo se baja una aplicación para poder escuchar podcast. Es correcto. En el momento en que se lo enseñan y pues mira, encontré mi estación favorita dentro del podcast, ¿no? Entonces es un gana-gana. Sí. Y creo que la radio como un medio que ya es venerable, ya tiene más de 90 años, 100 años tiene la radio, debe de aprovechar también toda esta tecnología sin perder la esencia de teatro de mente que tiene la radio. Qué gusto tenerte aquí en nuestro programa, que le hayas hablado a nuestros empresarios de la Cámara Nacional de Comercio. Te quiero comprometer en vivo, en directo, para que nos entrevistes para el Congreso Mundial del Mariachi. No, hombre, claro que sí. Y que tú tengas la primicia, ¿eh? O sea, que si te pones listo... me dan la nota. Te damos la nota. Me dan la de 8. Te damos la de 8, claro. Así es que qué gusto, Iñaki. Danos un último mensaje hacia los empresarios de la Cámara de Comercio, sobre todo a los jóvenes que andan buscando esos espacios para crear, y no nada más en la parte de la comunicación, sino buscar poner su negocio, poner un emprendimiento. Darles unas palabras a ellos. Bueno, busquen nuevas opciones, tengan confianza en los medios de comunicación. Confianza, claro. Tengan confianza también en las nuevas tecnologías, desde luego. Aprovechen la experiencia que tienen los medios tradicionales para poder hacer las cosas. Es más, provoquen la innovación de nuevas formas de dirigir el producto, porque traen muy buenas ideas, pero a veces de repente nos topamos con formatos ya antiguos, ya establecidos, claro. Pero también estamos hablando de cambios generacionales. Entonces ya no puedes seguir haciendo la misma venta que se hace en radio, la que hacías hace 20, 30 años, con las nuevas preferencias o qué es lo que los chavos de esa generación quieren escuchar. Es otro código de comunicación. Entonces sean disruptivos, atrévanse, reten, ¿no? De una manera bien aspectada, por supuesto, claro. ¿No? Reten a lo establecido y sorprendan, porque finalmente lo más importante de los medios de comunicación es la sorpresa. Así como en una buena historia de Edgar Allan Poe, ¿no? La sorpresa al final es lo que te va a traer a gente. Yo no me esperaba eso. Entonces estás más abierto a poder recibir esa invitación, a lo mejor a un producto, a un servicio. Claro. Entonces, busquen, innoven, sean rebeldes en ese sentido. Disruptivos. Eso. Muy bien, pues adelante. Muchísimas Ángel. Gracias. Al contrario. Gracias a ti, Iñaki. Qué padres palabras. Perfecto, pues nos vamos. Esta chimenea se apaga por el día de hoy. Así es que estamos con ustedes en el próximo programa. Los esperamos.